Bienvenidos. En este encuentro de capacitación vamos a indicarles las consideraciones que deben tener en cuenta en cuanto a la utilización del módulo de sueldos y jornales y sus conceptos de liquidación para que, a la hora de la generación de los archivos para presentar el libro de sueldos digital, no contenga inconsistencias. Les recomendamos que antes de visualizar el video, imprimirse el archivo PDF que se adjunta con el mismo para poder ir siguiéndonos de manera de que se haga más ameno el desarrollo del mismo. Las consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de la generación del archivo y para que el mismo se genere de manera correcta son las siguientes. Siempre debemos contar con la última actualización del módulo. Para corroborar la actualización que nosotros tenemos instalada, debemos ir desde el menú Ayuda, Acerca de, y corroborar el campo Versión. La misma también la van a ver publicada en la página web de Hollistor, en donde la última versión que se haya publicado en la página web de Hollistor es la que ustedes deben tener para poder generar los archivos de manera correcta. Las liquidaciones que vamos a exportar siempre se exportan de manera individual, no desde una liquidación concatenada. Es necesario que dentro de los conceptos fijos que tengamos ingresados de cualquier empleado se encuentre ingresado alguno de los conceptos de sueldos que Hollistor envía. Para ello, vamos a chequearlo desde el menú Empleados, Conceptos Fijos, y acá vamos a ver el concepto de sueldo, que es el número 10 ingresado en uno de nuestros empleados. Así ustedes tuvieran que corroborar empleado por empleado, tener un concepto de sueldos que ha enviado Hollistor. También solicitamos que no anulen el control de bases mínimas y máximas, salvo que algún consultor se los pida explícitamente. Si ustedes tienen alguna liquidación particular, como puede ser el caso de empleados jubilados, gerentes, prestaciones dinerarias, licencias por maternidad, le sugerimos que deben configurar las mismas siguiendo las instrucciones que están publicadas desde el menú Ayuda, temas de ayuda de sueldos sin jornales en el capítulo 9, procesos útiles. Si ustedes siguen las instrucciones publicadas en tal menú, no van a tener inconsistencia alguna a la hora de exportar estas liquidaciones. Bien. En el caso de que ustedes estén realizando una liquidación final de un determinado empleado, el concepto para liquidar aguinaldo proporcional es el código 203. No utilizamos más el 298 en el caso de liquidaciones finales. El sistema, por defecto, les va a exportar como forma de pago efectivo. En el caso que nosotros debemos ingresar una forma de pago diferente a efectivo, debemos hacerlo por dos maneras. Si nosotros tenemos que ingresar como forma de pago la acreditación en cuenta, en el legajo del empleado ingresando desde empleados legajos, en la solapa de laborales, debemos informar en el campo CBU el CBU o bien en la solapa de observaciones y notas, la variable que vamos a ingresar ahora siempre escrita en mayúscula LD-forma pago espacio igual espacio cuenta. Luego presionan control W y con esto ya se va a exportar de esa manera al libro de sueldos digital. Si en el caso que ustedes quieran exportar como forma de pago el cheque, en vez de colocar cuenta, deben informar la palabra cheque. Presionando control W se guardan los mismos. Una vez establecidas todas estas consideraciones que les acabo de mencionar, las cuales son muy importantes y deben cumplirlas para que a la hora de la generación de archivos no se genere ninguna clase de inconsistencias, vamos a empezar a ver la utilización de los conceptos de liquidación. Como ustedes ya saben, los conceptos de liquidación que se utilizan para liquidar sueldos y determinadas retenciones, como ser jubilación, la ley 19032 y obra social, son genéricos para todos los convenios colectivos. Vamos a empezar viendo el caso de los empleados mensualizados. Cabe destacar que en el caso de empleados mensualizados nosotros vamos a tener dos clases de empleados que son aquellos que trabajan media jornada o jornada reducida o jornada completa. Nosotros acá ya tenemos parametrizados algunos legajos para irles mostrando las consideraciones a tener en cuenta. En el caso de los conceptos fijos, vamos a ir a empleados conceptos fijos.
nosotros tenemos acá dado de alta a nuestro empleado mensual. Como concepto de sueldo, para aquellos empleados que son mensualizados y trabajan jornada completa, deben tener ingresado el concepto número 10 de sueldo. El concepto de número 10 se informa desde empleados conceptos fijos sin colocarle datos en las columnas, tales como pueden verlo en la columna porcentaje cantidad no tienen datos y en importe se le puede ingresar el monto del sueldo básico según el convenio colectivo. El concepto que vamos a utilizar para calcular obra social en el caso de estos empleados es el código 310, que también lo vamos a ingresar sin colocarle datos en las columnas. Si vamos al caso de empleados que son jornada reducida, el concepto que Hollister sugiere que utilicen es el código número 4, sueldo mensual jornada reducida. Lo vamos a informar también en conceptos fijos, colocándole en la columna cantidad la cantidad de horas que el empleado trabaja en el mes, que será su jornada reducida. Y en la columna importe, el monto del sueldo básico según convenio colectivo de jornada completa. El sistema solo va a proporcionar el valor del sueldo y lo va a llevar a su jornada reducida. Como código de obra social vamos a utilizar el código 307. Este código lo que va a hacer es llevar el cálculo de obra social a jornada completa. Fíjense que nosotros no ingresamos nada en las columnas, no es que hay que colocarle un porcentaje diferente al 3%. Ahora bien, hay un caso particular que son aquellos empleados que pertenecen al convenio colectivo de comercio, el número 130/75, en donde Hollister establece un código particular para ellos, que es el concepto número 9 del sueldo mensual de comercio. Este concepto funciona tanto para empleados mensualizados jornada completa como jornada reducida. La diferencia entre la carga de este concepto para jornada completa o para aquellos empleados que sean jornada reducida es que aquellos que trabajan jornada reducida en la columna cantidad le van a informar la cantidad de horas que trabajan en el mes tal cual como se informa en el concepto número 4. En la columna importe este concepto no lee importe de tal columna. Por lo tanto, el importe de este gremio, ¿sí? El importe de este concepto, el sistema lo va a leer desde el menú Archivo, Códigos Generales Laborales, Categoría. Vamos a ir, Archivo, Códigos Generales Laborales, Categoría. Acá tenemos la categoría de administrativo A, nuestro empleado era administrativo B. En la columna importe le colocan el importe que tiene que ser o bien desde la tabla de comercio. Bien. Ahora bien, estos conceptos que son para empleados mensualizados tienen una particularidad. Los tres conceptos que nombramos, tanto el 10, el 4 como el 9, poseen una condición en su fórmula de cálculo en donde, si ustedes le ingresan en la columna porcentaje el número 30, les va a tomar que todos los meses tienen 30 días y no la cantidad de días normales del mes, como lo toman si no se informa nada. Si vamos al caso de empleados jornalizados, nosotros tenemos ya cargado nuestro legajo número 4. Tenemos dos conceptos para liquidar sueldos de empleados jornalizados. El concepto 15, horas normales, y el concepto 17, que son las horas trabajadas. Si bien ambos conceptos funcionan teniendo en cuenta la cantidad de horas que trabaja el empleado, se utilizan para empleados jornalizados, la diferencia de utilización de estos conceptos radica en que el concepto número 15 se destina a empleados en donde en cada quincena varía la cantidad de horas que trabaja. En vez, el concepto 17 lo vamos a utilizar cuando el empleado trabaja todas las quincenas la misma cantidad de horas. En el caso del cálculo de obra social para los empleados jornalizados, vamos a utilizar el concepto 317. El código 317 en la primera quincena nos va a calcular sobre el total remunerativo y en la segunda quincena nos va a hacer un control de horas teniendo en cuenta la primera y la segunda quincena, comparándolo con el total de las horas según convenio colectivo por el valor hora. Digamos, nos determina cuál es la base mayor y le resta lo que ya retuvo en la primera quincena. Bien. Una vez dicho la utilización de estos conceptos, ya sabemos, como ya lo dijimos anteriormente, que hay determinados conceptos que son genéricos para todos los gremios, para todos los gremios y para todos los empleados. Y aquellas retenciones que las vamos a utilizar en todos los legajos independientemente de lo que se esté liquidando. Como ser
jubilación, código 300. 302, la ley 19032, el código 350 y el código 355 de ART. Estos conceptos los informamos desde empleados conceptos fijos sin colocarle datos en las columnas. Ahora bien, es importante tener ingresados los códigos 350 y el 355 para que se me calculen todas las remuneraciones que luego se van a exportar al servicio web de AFIP Libro de Sueldos Digital, ¿sí? Para que a mí la remuneración 9 se nos calcule de manera correcta, adicionalmente a que esté ingresado el concepto 0355, vamos a tener que completar una tabla dentro del menú de empresa. Desde empresa, tablas de empresa, la tabla es esta tabla que está acá, contribución-ART, ingresan en el botón de datos y tienen que completar la vigencia, desde cuándo está vigente la ART, el porcentaje, el importe fijo, el adicional y pueden completarle los demás datos. Cuando la ART les cambie la vigencia, les cambia el porcentaje al cual está sujeta la retención, la contribución, van a tener que venir a la tabla esta y modificar colocándole en el renglón de abajo la cotización número 3 sería en este caso. Bien. Ahora vamos a proceder a realizar varias liquidaciones para poder ir viendo el funcionamiento de los conceptos que estuvimos viendo hasta recién y a su vez ver particularidades adicionales. Vamos a comenzar por los empleados mensualizados, en donde lo primero que tenemos que hacer es crear la carátula de liquidación, por lo tanto vamos a ir desde el menú empresa, elegir datos de trabajo, liquidación nueva y vamos a hacer la liquidación de enero del 2020. En lugar de pago, colocarle Rosario, la fecha de pago 31/01 del 2020 y en periodo de pago 0, porque es la liquidación de nuestros empleados mensualizados, 01/2020. Bien, el orden de nuestra liquidación va a ser la 01. Acá vamos a cerrar nuestra carátula y automáticamente el sistema acá nos va a colocar que estamos trabajando en enero 2020. Bien, vamos a proceder a agregar nuestros empleados. En esta liquidación vamos a agregar desde liquidación novedades a los empleados que son mensualizados, ¿sí? Sean jornada completa o jornada reducida. Por lo tanto, yo voy a agregar mi empleado número 1, número 2 y número 3. Bien, una vez que yo tengo los empleados agregados por novedades, en el caso que ustedes deseen, pueden agregarle determinados conceptos que consideren como novedad, como puede ser una hora feriado o vacaciones o alguna hora extra. Vamos a proceder a efectuar la liquidación de nuestros empleados. Para ello, tenemos que seguir siempre los iconos verdes. Primero agregamos las novedades, ahora vamos a verificar, a ver si el sistema nos detecta algún mensaje. Justo de este empleado nos dice que cambia la antigüedad. Y ahora sí procedemos al cálculo. Bien, sigamos desde el menú liquidación visualizar o bien en el icono verde como estoy posicionada yo. Vamos a cliquear ahí y vamos a poder ver lo que el sistema calculó de cada uno de nuestros empleados. En la solapa conceptos vemos la liquidación que nos ha realizado el sistema. Vamos a tener nuestro concepto de sueldo mensual que como le indicamos 30 en la columna cantidad, fíjense que automáticamente nos coloca cantidad 30. En el importe del sueldo y los demás conceptos que habíamos ingresado en conceptos fijos. En el caso de nuestro empleado media jornada, en cantidad como no le ingresamos 30, quedó el número 31 y nos calculó la mitad de nuestro monto del convenio colectivo de trabajo porque nuestro empleado tenía 100 horas trabajadas. Bien, y fíjense el concepto 0307 que me lleva al doble el cálculo de la obra social con respecto a su total remunerativo. Ahora bien, vamos al código, al legajo número 3, que era nuestro empleado de comercio. El
tiene exactamente las mismas funcionalidades que los otros dos, nada más que como es un caso particular de empleados de comercio y varios usuarios utilizan este concepto, hemos decidido mostrarlo. Pero el cálculo tanto de la obra social para empleados jornada completa o jornada reducida es exactamente igual que en los casos que vimos anteriores del legajo 1 y 2. Bien, una vez que nosotros chequeamos todas nuestras liquidaciones, vemos que está bien, tenemos que actualizar totalizadores para que esto impacte en las diferentes tablas del sistema. Para eso, vamos acá, actualizar totalizadores. Bueno, una vez que yo actualicé totalizadores, puedo realizar diferentes emisiones, ¿sí? Desde el menú de emisiones, declaración en línea, vamos a encontrar un detalle de lo que el sistema va a exportar al aplicativo, al servicio web del libro de sueldos digital. Lo vamos a visualizar, como ya dijimos, desde el menú emisiones declaración en línea para ver tal papel de trabajo. Acá vamos a colocar comenzar. Este papel de trabajo tiene un filtro por legajos, por lo tanto si ustedes desean emitir solo de algunos legajos, nosotros vamos a emitirlo de dos. No vamos a emitirlo del empleado de comercio, los pueden seleccionar desde ese lugar. Vamos a colocar comenzar y acá vamos a tener un papel de trabajo de la declaración en línea por cada empleado. Fíjense que acá en este es nuestro empleado jornada reducida, por lo tanto lo interesante de este legajo es que todas las remuneraciones, la remuneración total hasta la 3 son iguales, la 5 también es igual por 20.853,53, la 9 también, que es la de ART, y la remuneración 4 y 8 me figura el doble justamente porque es la base de cálculo de obra social. La remuneración imponible número 10 es la que luego se exporta también a declaración en línea y también nos va a traer el importe a detraer proporcionado por su jornada. Sigamos al otro legajo. Acá todas las remuneraciones nos coinciden, salvo obviamente la remuneración 10 que se ve disminuido por el importe a detraer de los 7.003,68, que este sí está también por su jornada. Bueno, bien, vamos a comenzar a hacer la carátula de la primer quincena. Por lo tanto, vamos a ir desde empresa, elegir datos de trabajo o bien desde este icono. Vamos a colocar liquidación nueva. Vamos a seleccionar la descripción. Lo interesante de los empleados quincenales es cómo se completa el periodo de pago. En los empleados mensualizados veíamos que colocábamos 0. Bueno, acá vamos a colocar el número 1 para identificar que es la primer quincena. Y después, obviamente, el mes y el año. Y ahí automáticamente el sistema me completa que es el orden número 2. Bien, como ya lo habíamos visto anteriormente, nuestro empleado jornalizado es el número 4. Y trabajábamos con el concepto 15 de horas normales. Ahora bien, vamos a proceder a cargar este concepto número 15 por novedades para poder informarle en la columna la cantidad de horas que ha trabajado en nuestra primer quincena el empleado. Fíjense que el concepto número 15, cuando nosotros lo ingresamos por conceptos fijos, lo ingresamos en la columna cantidad colocándole la cantidad de horas que trabaja en el día. Este dato es muy importante, por ejemplo, para el cálculo de vacaciones que me tiene que determinar cuánto vale el día para el empleado, ¿sí? Y en la columna importe el valor de la hora básica. Obviamente que esto difiere al cómo cargábamos los conceptos de los empleados mensualizados. Bueno, desde el menú liquidación novedades vamos a agregar a nuestro empleado jornalizado y tenemos que agregar acá el concepto número 15, ¿sí? O sea, vamos a la pestañita de conceptos, vamos a agregar conceptos y vamos a colocar el concepto 15 de horas normales y en la columna cantidad sí le vamos a informar la cantidad de horas que trabajó en la quincena. Cerramos, procedemos a verificar. Nos da el mensaje de verificación. Luego vamos a calcular.
y procedemos a visualizar nuestros cálculos. Acá, fíjense que el concepto número 15 va a salir calculado por las 100 horas y en la columna cantidad ya no vemos la cantidad de días, sino cantidad de horas. Así también como salen calculados los demás conceptos que teníamos ingresados en conceptos fijos y el concepto 317 especial para empleados jornalizados para el cálculo de la obra social. Bien, actualizamos la primer quincena. Es muy importante que cuando ustedes tengan empleados quincenales para calcular la segunda quincena cuenten con la primer quincena actualizada en tablas, o sea que se haya realizado el proceso de actualizar totalizadores, que es el que realizamos recién. Bien. Desde esta liquidación, también desde emisiones declaración en línea, podemos ver la declaración en línea de nuestro empleado. Acá vamos a colocar comenzar. Y si acá visualizan todas las remuneraciones, tienen el mismo importe y el importe de traer como estamos en la primer quincena figura en 0. Vamos a cerrar esto y vamos a proceder a calcular nuestra segunda quincena. Para ello creamos la carátula de liquidación, liquidación nueva y acá. En periodo de pago, en la primera quincena colocábamos 1, acá es el número 2. Esta parametrización del periodo de pago, lo que colocamos en el primer dígito, es importante también realizarla por el hecho de que cuando se imprime el recibo, arriba muestra primera, segunda quincena o bien liquidación mensual en el caso de que sean empleados mensualizados. O bien que se coloque el código número 0 ahí adelante. Bueno, nuevamente ingresamos por novedades nuestro legajo. En la pestaña de conceptos vamos a agregar el 15 y vamos a volverle a colocar que en este caso, para hacerlo sencillo, trabajó 100 horas también en la segunda quincena. Bien, si visualizamos los cálculos, acá también vamos a ver reflejado la cantidad de horas. Vamos a tener el concepto 317 calculado. Y esta va a ser nuestra liquidación para nuestros empleados jornalizados. Vamos a actualizar totalizadores. Y aquí nos va a salir este cartel. Este cartel nos está informando de que ya hemos actualizado una liquidación y qué hacemos con estos datos nuevos que le estamos ingresando al sistema. En este caso, como yo ya actualicé la primera quincena, debo colocar sumar con los nuevos datos para que me acumule la segunda quincena también en las tablas. Bueno, si vamos a emitir ahora declaración en línea, emisiones, declaración en línea. Nos va a traer obviamente la declaración en línea de este empleado, ¿sí? Y acá nos va a traer el importe de traer por el total, ya sea de la primera más la segunda quincena, que en este caso son los 7.003,68. Es importante siempre la verificación de este papel de trabajo porque nos podemos dar cuenta de errores sin llegar a la exportación de los archivos. Si nosotros no hubiésemos ingresado el concepto 355, por ejemplo, la remuneración 9 no estaría calculada. Obviamente que si no ingresé el concepto 355 o bien la tabla de ART, la que veíamos desde empresa, tablas de empresa, la tabla contribución ART. También nos pasa, y es un error muy frecuente, que no se genera que no se ingresa el concepto 350 y por lo tanto no se calculan las remuneraciones imponibles que tengan que ver con todo el cálculo de contribuciones, como puede ser el cálculo de la remuneración imponible número 2. Bueno, dentro del curso hemos decidido también establecer como una de las liquidaciones a tener en cuenta la realización de una liquidación final. Por eso le vamos a dar la baja a nuestro empleado que es media jornada, dentro de los mensualizados los media jornada. Entonces, vamos a crear una nueva carátula de liquidación para este empleado, ¿sí?
vamos a crear la liquidación final de nuestro empleado media jornada. La fecha de pago vamos a colocarle aquí también, le damos la baja al 31 del 1. En periodo de pago, nosotros ya tenemos la liquidación mensual hecha de este empleado. Le vamos a colocar el código número 9. Entonces, cuando veamos el recibo, vamos a ver que tiene liquidación final establecido. Bien, como nuestro empleado se da de baja al 31 del 1 del 2020, el 31 de enero, y la liquidación mensual ya la hemos realizado, por lo tanto nos va a faltar solamente calcular aquellos conceptos que sean indemnizatorios, no los mensuales, como puede ser el cálculo del sueldo, antigüedad, presentismo y demás. La carátula ya la hemos creado, por lo tanto ahora lo que tenemos que proceder es a informarle al sistema la baja de este empleado. ¿Cómo le informamos? Desde el menú Empleados, Legajo, vamos a buscar nuestro legajo, era el número 2, de empleado jornada reducida, vamos a la solapa de laborales y acá vamos a tener en el campo de egreso tenemos que completar la fecha de egreso. En nuestro caso le vamos a colocar como fecha de egreso 31/01 del 2020. Y es necesario que completen también la situación de baja, se posicionan en ese campo, presionan F4 y nos van a salir todas las situaciones de baja. Entonces acá buscamos la situación de baja que deseamos. Fíjense que el sistema trae todas las situaciones de bajas cargadas. Nosotros vamos a colocarle acá bajas por otras causales. Así nos queda informado. Una vez que yo coloco la fecha de baja, el empleado me deja de aparecer como activo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta este dato. Bien, ahora bien, vamos a proceder a realizar la carga de los conceptos por novedades, ¿sí? Los conceptos indemnizatorios. Vamos a ir desde el menú liquidación novedades. Si yo coloco acá solo activo, ya mi empleado no me va a aparecer, por lo tanto vamos a colocar empleados todos y vamos a colocar acá nuestro legajo número 2. Como conceptos indemnizatorios, vamos a calcularle el código 0196 de vacaciones no gozadas, el aguinaldo sobre vacaciones no gozadas, y si recuerdan, cuando comenzó el curso decíamos que una de las consideraciones importantes es que si tenemos una liquidación final, para el cálculo del aguinaldo proporcional tenemos que utilizar el concepto 203. Por lo tanto, vamos a agregar nuestro concepto 203. Estos conceptos los vamos a agregar sin informarle datos en las columnas. Como nuestro empleado ya le habíamos calculado sueldos, tenemos que ocultar el cálculo de los conceptos que ya hemos realizado. Para eso, no es que debemos borrarlo de los conceptos fijos, sino que lo ocultamos mediante los códigos de condiciones. Vamos a ir a chequear los códigos que tenemos nosotros acá. Desde empleados conceptos fijos, hacemos clic en todos y vamos a buscar nuestro legajo número 2. ¿Sí? Y acá, si no se calcula el sueldo, automáticamente no se me va a calcular ni presentismo ni antigüedad. Por lo tanto, yo debo ocultar el concepto de sueldo, que en nuestro caso es el código 004. ¿Qué código de condición tiene el concepto 004? Lo debemos verificar desde el concepto de liquidación. Para eso vamos desde archivo conceptos de liquidación. En el campo código vamos a tipear el código del concepto que queremos ocultar, en este caso el 4. En la solapa de datos tenemos las condiciones. Todo lo que diga con NOP es para ocultar por novedades. El campo condición carátula es cuando quiero ocultar por carátula. Nosotros vamos a ocultarlo por novedades, por lo tanto nos tenemos que fijar acá. Con NOP 1 tenemos la letra -S. Entonces, vamos a salir de acá y vamos a ir nuevamente desde el menú liquidación, novedades. En la solapa de legajos, al lado del nombre tenemos la columna cont, le agregamos la letra S. Con el hecho de agregar la letra S ya no se me va a calcular el sueldo. Vamos a cerrar esto y vamos a verificar la liquidación. Bien. Aquí nos va a decir nos va a detectar las bases para el cálculo de vacaciones no gozadas, nos va a decir cuál es el egreso de nuestro empleado y a su vez nos va a decir cuáles son aquellos códigos que nosotros hemos ocultado para que no se calculen con el código de condición. Bien, vamos a proceder a realizar el cálculo. En los casos que ustedes tengan liquidaciones finales, vacaciones, cálculos de aguinaldo,
es recomendable que siempre hagan el proceso de verificar, principalmente en esos casos, pero desde Hollister recomendamos realizarlo siempre el proceso de verificar. Bueno, vamos a visualizar los cálculos. Y acá nos vamos a encontrar con que tenemos los conceptos calculados, ¿sí? Y si vemos los conceptos que ya hemos calculado, tenemos estos dos conceptos, el 196 y el 197, que son no remunerativos, y nos va a salir el código 203 como aguinaldo proporcional. Esto sería nuestra liquidación final. Actualizamos totalizadores para que quede bien las liquidaciones en tablas. Acá nos vuelve a detectar esto, le vamos a colocar sumar. Vamos a ver un recibo, ¿sí? Para que vean lo del código de carátula del periodo de pago que ingresábamos. Desde emisiones, recibos, si yo emito el recibo, al colocarle 9, nos sale esto, liquidación final acá arriba. Si yo le coloco 0, sale mensual, primera quincena o segunda quincena, de acuerdo al código que le coloque en el periodo de pago. Bien, hemos realizado todas las liquidaciones ya, ahora nos queda todo lo que es la exportación al libro de sueldos propiamente dicho. Entonces, la primera vez que ustedes vayan a exportar el libro de sueldos digital, tienen que hacer una codificación de conceptos. Esta codificación es muy importante que la hagan de manera consciente, más que nada por el hecho que después si no empieza a dar determinados errores cuando importemos el archivo de conceptos en el módulo de conceptos del servicio web de AFIP Libro de Sueldos Digital. Bien, la elección del código de AFIP la tiene que hacer cada usuario con relación a los códigos de conceptos de liquidación que tienen dados de alta en Hollister. Para poder realizar la codificación de los conceptos de liquidación que hoy por hoy tenemos dados de alta en Hollister y relacionarlos con los de AFIP, debemos ingresar desde el menú Útiles, Conceptos de liquidación, Codificación AFIP, Libro de Sueldo Digital. Yo acá ya codifiqué los que hemos utilizado, igualmente dejé para codificar nuestro concepto número 10. Acá el sistema les va a proponer en la columna código el código que tienen dado de alta el concepto en Hollister, la descripción, que es sueldo mensual, por ejemplo, en el concepto 10, totalización importe, esto es lo que lee el concepto, y después en el campo código AFIP, si presionamos F4 vamos a visualizar los códigos de conceptos con los cuales AFIP va a identificar el concepto. Por lo tanto, nosotros acá, en el concepto número 10, le tenemos que seleccionar sueldo. A ver, no es que por cada código que yo tenga dado de alta en el sistema voy a tener un código AFIP distinto. De hecho, para sueldos todos se identifican con el mismo código. Luego, por ejemplo, si vamos a buscar los otros códigos más abajo, como vamos a tener el de presentismo, siempre presionando F4 se pueden seleccionar los códigos, si lo saben los pueden tipear también, y le van colocando a cada código de concepto su código para relacionarlo en AFIP. Lo importante, acá el código 203, que es el de aguinaldo proporcional, nosotros lo codificamos como SAC proporcional. Y luego vamos a ver todo lo que es el tema de las deducciones. El código de jubilación tiene que tener siempre el código que aparece en pantalla. Presionando F4 lo pueden capturar, fíjense que ahí nos aparece justamente en amarillo. El código de la ley 19032 va a tener esta descripción y los de obra social los vamos a codificar siempre con esta parametrización, ¿sí? Con este código de relación en AFIP. Visualizamos que el código 307, el 310 y el 317 poseen el mismo código de concepto. Nosotros teníamos adicionalmente colocados un aporte sindical, por lo tanto también hemos codificado nuestro concepto. En el caso de que ustedes posean una empresa que tenga codificación propia, para esa empresa determinada, la codificación de conceptos para relacionarlos con AFIP la tienen que hacer desde el menú Empresa, Codificación Propia, Conceptos de Liquidación, y ahí van a encontrar una columna que se llama Codificación AFIP, Libro de Sueldos Digital. Con F4 consultan los códigos y les va a aparecer la misma tabla que veíamos recién.
Bueno, una vez que hemos realizado todos estos procesos, estamos en condición de generar los archivos que luego vamos a importar en Libro de Sueldos Digital. Desde Hollister recomendamos exportar siempre los archivos, nuevamente es importante recalcar esto, desde las liquidaciones individuales y no generar liquidaciones concatenadas para la exportación de archivos al Libro de Sueldos Digital. Para exportar los archivos vamos a ir desde el menú Exportar a FIP Libro de Sueldos Digital. Este es el menú con el cual se van a encontrar a la hora de generar los archivos exportables. Nos va a decir la descripción de la carátula, la fecha en la cual la vamos a generar. Y luego vamos a tener el proceso de generar. Por defecto siempre nos va a tildar liquidación y declaraciones juradas. Si en algún momento tienen que presentar alguna declaración jurada a rectificar, van a tener que tildar esta parte. En el botón de elegir liquidaciones, acá vamos a ver todas las liquidaciones que nosotros tenemos en el periodo. Siempre el sistema nos va a tildar por orden. Entonces, como nosotros estamos parados en la primera liquidación que hicimos en el mes de enero, nos va a tildar solamente el orden 1. Si nosotros estaríamos parados en la liquidación de la segunda quincena, nos tildaría las 3, ¿sí? Nosotros recomendamos no entrar directamente al botón, o si entran, no destildar ninguna liquidación. Dentro de carpeta de destino, lo que el sistema nos propone es elegir la carpeta en donde se van a generar los archivos exportables. Nosotros vamos a colocar acá examinar. Y vamos a seleccionar el escritorio. Vamos a colocar aceptar y vamos a colocar exportar acá. Esta inconsistencia nos va a decir porque nosotros no estamos exportando desde una concatenada y nuestro empleado que le hicimos liquidación final también se encuentra en esta liquidación. Colocamos que sí, no nos va a dar ningún error. Bien, si ahora vamos a visualizar, el sistema nos va a generar dos archivos, el de conceptos y el de liquidación. El archivo de conceptos los vamos a utilizar para importar en el módulo de conceptos en donde se van a dar de alta los diferentes conceptos. El sistema los genera con cada liquidación. Ustedes pueden, si hay nuevos conceptos que se van a incorporando, lo van a ir subiendo, si no puede ser que no lo utilicen. En el TXT de liquidación siempre nos va a mostrar la liquidación que se les ha practicado a los diferentes empleados. Bien, en la página AFIP, ingresando en ella con quit y clave fiscal y dirigiéndonos al servicio web del Libro de Sueldos Digital. Nos vamos a encontrar con una pantalla similar a la misma, nosotros vamos a ver todos con capturas de pantalla. Si luego tienen alguna consulta sobre la funcionalidad del aplicativo, les recomendamos descargar las guías paso a paso que ha publicado AFIP. En donde la pantalla con las que se van a encontrar cuando ingresen al Libro de Sueldos Digital va a ser similar a esta, donde nos va a mostrar distintos módulos que son conceptos, liquidación y declaración jurada y consultas. Trabajando en el módulo de conceptos, nosotros vamos a importar nuestro archivo de conceptos, en donde cuando cliquen en conceptos le va a aparecer una pantalla similar a esta y tienen que hacer clic en carga masiva por importación. Luego, el sistema AFIP nos va a proponer que seleccionemos el archivo que contienen los conceptos. Tenemos que buscar la ruta en donde guardamos nuestros conceptos y colocar cargar. Si ustedes ya han subido algún archivo de conceptos, lo más seguro es que si suben uno siguiente le aparezca algún error como ya fue ingresado el concepto. Pero no se preocupen porque el sistema AFIP detecta aquellos conceptos que ya fueron ingresados, por lo tanto va a dar de alta los que no se han ingresado nuevos. Lo que sí, el sistema AFIP no prevé la posibilidad de modificar algún concepto luego que ya se haya aceptado la declaración jurada anterior. Bien, en el módulo de liquidaciones y declaración jurada, lo primero que vamos a hacer es crear el periodo. Por lo tanto, cuando ustedes cliquen sobre dicho menú, van a ir al botón que dice agregar periodo o nuevo periodo y van a crear el periodo, en este caso sueldos de la liquidación. Tienen que ir desde el menú liquidación carátula y corroboran el número de orden, de acuerdo a la liquidación obviamente que estén exportando. Bien,
Colocan agregar y ya se va a crear la liquidación. Siempre recuerden colocar también de manera correcta el tipo de liquidación. Luego ya nos propone la importación de la liquidación en sí, por lo tanto vamos a subir el TXT de liquidación. Se van a encontrar con una pantalla como esta, donde tienen que colocar importar desde archivo. Nos va a pedir que seleccionemos el archivo tal cual como seleccionamos conceptos. Ahora tenemos que seleccionar liquidación y colocan subir. Cuando coloquen subir, les va a aparecer una pantalla en donde van a visualizar los números de legajo y van a tener un botón que dice validar. Ahí deben validar la liquidación. Cuando AFIP se los valide es porque la liquidación está correcta y les va a aparecer en verde si van a la pantallita de liquidación y declaración jurada. Como ya les dijimos anteriormente, si ustedes tienen alguna duda sobre la funcionalidad del servicio web de libro de sueldos digital, les recomendamos que descarguen desde AFIP las guías paso a paso que han publicado ellos. Les agradecemos la participación en esta capacitación, esperamos que les haya sido de mucha utilidad y ante cualquier consulta no duden en contactarse con nosotros.